Luego de importar tu base de datos o tu archivo y de comprobar cuál es el estado, seguramente lo que vas a querer hacer es buscar determinados contactos a manera de verificación o a manera de personalización o a manera de actualización, qué sé yo, o sea, depende de lo que necesites. Entonces, en ese caso, vamos a ir nuevamente a contactos. Aquí en la parte superior izquierda, hacemos clic acá en el ítem de contactos y entonces vamos a buscar. ¿Cómo podemos buscar esos contactos? Aquí directamente tenemos una barra de búsqueda donde podemos agregar el nombre, el correo electrónico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a copiar mi correo electrónico. Aquí aparece. Copiamos Daniel López 27. Aquí me aparece. Hay unos correos electrónicos. Dice que hay 3 correos electrónicos relacionados con esa parte que copié y hay 2 listas donde ese contacto está. Puedo marcar cualquiera de estas opciones para poder ir y verificar ese contacto. O puedo hacer clic aquí donde dice mostrar todos. Vamos entonces aquí donde dice mostrar todos. Aquí donde dice mostrar todos, entonces nos muestra precisamente toda la información relacionada que hay con ese contacto dentro de nuestra cuenta. En este caso nos dice que está inscrito en una campaña que se llama Prueba Get Response, donde yo acabé de registrarlo en videos anteriores. Nos dice que también está aquí inscrito en una campaña que se llama Daniel López 27 y también está por acá en otra campaña igual, exactamente igual. Aquí está con el correo de Gmail, y aquí está con el correo de Hotmail y aquí está con el de Hotmail. ¿Okay? Podemos ver datos concretos, el nombre, el día de la autorrespuesta, si está agregado alguna autorrespuesta. Podemos ver la fecha de suscrito, por ejemplo, en este caso el 12, el que registré para estos ejemplos. Otro que fue registrado el 25 de enero, otro que fue registrado el 30 de octubre del año pasado. Tenemos también aquí otros datos actualizados, si ha sido actualizado en algún momento. Por ejemplo, este contacto fue actualizado, o sea, se registró el 30 de octubre y fue actualizado el 17 de enero. Tenemos la dirección IP desde la cual se registró este contacto o lo registramos porque aquí dice el origen manualmente. Tenemos, por ejemplo, este no tiene IP, el origen es mediante una API y este sí tiene IP y el origen es mediante una API. ¿Qué es una API? Es una llave de integración que más adelante veremos cómo funciona y sirve para poder integrar varios servicios de diferentes tipos con tu cuenta de GetResponse y que los contactos se puedan importar de una forma totalmente automatizada. ¿Okay? Teniendo aquí los contactos, ¿qué podemos hacer con ellos? Entonces podemos hacer clic, por ejemplo, sobre cada uno de los contactos y se nos va a abrir como, por ejemplo, una hoja resumen donde aparece toda la información de ese contacto. Aquí tenemos Daniel López, 27@hotmail.com. Estos dos puntos, si pasamos el cursor sobre ellos, entonces tenemos dos opciones. Dar de baja. Dar de baja quiere decir que lo vamos a borrar única y exclusivamente de esa lista. Y eliminar quiere decir que vamos a eliminar el contacto de toda la cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Sencillo. Dar de baja quiere decir cuando yo tengo este contacto en varias listas, pero lo quiero dar de baja solamente en la lista en particular donde lo estoy mirando. ¿En qué lista lo estoy mirando? En estos momentos lo estoy mirando en esta que aparece resaltada, en esta lista de acá. ¿Sí? Si lo quiero dar de baja en otra lista, entonces tengo que buscarlo en la otra lista. Si lo quiero eliminar, entonces si lo elimino, me va a desaparecer ese contacto de ambas listas. ¿Ok? ¿Eso queda claro? Para que no vayamos a cometer ningún tipo de error. También tenemos acá lo que es la autorrespuesta y la puntuación. La autorrespuesta son los días que lleva la persona recorriendo la autorrespuesta. Eso es importante saberlo porque, por ejemplo, si nosotros tenemos autorrespuestas programadas para 30 días y si vemos aquí que la cantidad de días es superior a 30, quiere decir que esa persona ya no está recibiendo autorrespuestas y que ya podemos enviarle comunicados. Si no tenemos eso en cuenta, quiere decir que entonces le van a llegar nuestras autorrespuestas, más los comunicados, más todas las cosas que hagamos y lo que vamos a terminar haciendo es saturando a ese contacto. Recuerda algo muy importante y aquí quiero abrir un paréntesis que seguramente más adelante te lo voy a repetir en el curso. Y es que no es buena idea bombardear tanto a un contacto. Aparte de que ese contacto se cansa de nosotros, los servidores de correo electrónico han implementado un algoritmo que es similar, por ejemplo, al de las redes sociales. Cuando estás en las redes sociales como por ejemplo Facebook y ves pasar muchas veces
anuncios de empresas, una empresa que por ejemplo sigues a través de una fanpage y nunca le das like, nunca interactúas con esa publicación, inclusive pasas de largo casi siempre, Facebook empieza a identificar con el tiempo que esa fanpage no te interesa y entonces la dejas de ver. Por eso hay muchos sitios web que nosotros seguimos en Facebook que ya no vemos ningún tipo de publicación y que seguramente esas empresas siguen activas, pero nosotros no vemos información de ellas. Asimismo ocurre en el correo electrónico. Cuando tú recibes un correo electrónico de una empresa y de pronto no lo abres, ya no te interesa, ya no le das clic a esos mensajes y dejas pasar 1, 2, 3, 4, 7 correos, 8 correos sin abrir, quizás hasta más de 8 o 9 correos sin abrir. El sistema o el servidor del correo electrónico automáticamente identifica que ese correo no te interesa. ¿Y qué ocurre con esa información? Que la envía al spam automáticamente. Entonces, por eso no es positivo bombardear a una persona o un usuario con tanta información, porque eso es lo que puede ocurrir. Es importante que nos fijemos continuamente en qué punto van de las autorrespuestas los contactos que tenemos suscritos. ¿Qué son las autorrespuestas? Son los mensajes que programamos automáticamente con base en el tiempo para que le vayan llegando a una persona. Es decir, podemos programar un mensaje para que le llegue inmediatamente, se suscriba como un agradecimiento por la suscripción. Podemos programar otro mensaje para que le llegue un día después, otro que le llegue en una semana, otro que le llegue en 3 semanas, en fin, eso tal cual como lo tengamos planeado. Esas autorrespuestas, entonces, vuelvo y te repito, es importante tenerlas vigiladas. Adicionalmente, podemos agregarles puntos a estos usuarios. ¿Para qué son los puntos? Para calificar el contacto. Eso lo podemos hacer manualmente y nosotros somos quien establecemos qué tipo de puntaje queremos agregarle. Es decir, aquí no tenemos una base o no tenemos un condicional donde nos diga que el puntaje debe ser de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 1000. No, podemos hacerlo tal cual como nosotros queramos o podemos inclusive calificar los clientes por letras. Un cliente tipo A, un cliente AA, un cliente AAA, en fin, lo podemos hacer como nosotros queramos. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para validar la característica de ese prospecto. Es decir, qué tan buen prospecto es. En esa estructura o en ese concepto es que se deben evaluar. Por ejemplo, si yo tengo un contacto que abre todos mis correos electrónicos, que fuera de eso da clic en mis mensajes, que fuera de eso he identificado que ha ingresado a mi página varias veces, ese contacto por cada una de las acciones que vaya haciendo yo le puedo ir agregando un puntaje hasta que, digamos, reúna un puntaje determinado y con eso tomo una acción determinada. Vamos al ejemplo. Si yo tengo un contacto que se registró en mi base de datos, por ejemplo, mi negocio es de productos dietarios o de suplementos para el deporte, si esa persona se suscribió puede agregar un punto. Si esa persona, por ejemplo, recibe mis correos electrónicos y ha abierto algunos de ellos, entonces recibe también otro punto. Si esa persona hace clic también en esos correos electrónicos, entonces puede recibir otro punto. Y si esa persona en algún momento estuvo en mi sitio web y posiblemente activó el carrito de compras para comprar alguno de mis suplementos o de mis productos, puede agregarle también otro punto. En este momento tú debes de estar diciendo, pero Daniel, ¿cómo hago si mi base de datos es de 1000 personas, de 5000 personas, de 10.000 personas? ¿Cómo hago yo para estar agregándoles puntos a cada uno de esos contactos manualmente? Eso sería literalmente imposible. Pero GetResponse pensó en eso y para eso tenemos la automatización. La automatización puede hacer ese trabajo por ti, sin importar el volumen de contactos que tengas. Es decir, la automatización ubica todos los comportamientos de esa persona, que luego más adelante veremos cuáles son esos comportamientos que se pueden determinar y les va asignando automáticamente un puntaje. Y el día de mañana automáticamente tú puedes verificar, por ejemplo, quién tiene 5 puntos y saber o entender o tener muy claro en ese momento es que un contacto o un prospecto que tenga 5 puntos está muy bien calificado y que es muy proclive a que te compre algún tipo de servicio o producto. ¿Ok? Todo eso que te acabo de decir es automático. Es la magia de esta plataforma y más adelante la vamos a ver. Quería abrir ese gran paréntesis acá para que tú te dieras cuenta del poder y que no te vayas a estresar porque tienes que actualizar esto de pronto manualmente,
y que de pronto esto está muy largo, muy complejo. No, no, vas a darte cuenta más adelante que realmente cuando aprendes a manejar muy bien esta plataforma, te va a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo. Es decir, tú te vas a poder dedicar única y exclusivamente al core de tu negocio y al resto, el tratamiento de tu base de datos se lo vas a dejar a esta plataforma. Entonces lo único que tienes que hacer es controlar y medir, que esas son dos funciones muy importantes en cualquier tipo de negocio. Entonces aquí tenemos lo que son los campos personalizados, tenemos el nombre, podemos asignar más campos personalizados si los tenemos para este contacto manualmente. Y tenemos la revisión de consentimiento. Este es el certificado digital del que yo te hablo. Entonces dice unido el 12 de febrero. Aquí está la fecha. Dice suscrito a través del panel. Cuando es del panel, realmente el certificado no sirve porque no está, digamos, especificando que el contacto se unió por cuenta propia, sino que tú lo hiciste de manera manual. Entonces, en este caso, el certificado cuando es del panel se anula para que lo tengas en cuenta. Localización, dice que está en Medellín y la dirección IP. Esa es la información que tenemos de este contacto. Adicionalmente hay otras pestañas acá que dice actividad del contacto. En esta parte donde dice actividad, tú vas a poder ver cuáles son los correos electrónicos que esa persona ha abierto, cuáles son los que ha clicado. Tú vas a poder ver todo el historial cuando ya le hayas enviado muchos comunicados a esta persona. Te vas a poder dar cuenta cuál fue el último mensaje que abrió, cuál fue el primero, te vas a dar cuenta de absolutamente todo. Y también vas a poder ver el historial de puntuación, que es el del que te hablaba. En este caso no hay nada porque es un contacto que acabamos de agregar para el ejemplo. Cerramos acá, esa es toda la información que vas a tener en la búsqueda de contactos. En el siguiente video te voy a enseñar cómo hacer búsquedas avanzadas.